¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A los que son de la casa, lamento si la canción ya la escucharon o si el chiste suena repetido. A los que nos han acompañado, bienvenidos. Lo que pasa es que escribir sobre el cementerio no es un tema cualquiera. Es como escribir sobre la historia de un país o de una ciudad. Es polisémico, es multitemático, no se agota nunca, depende qué es lo que uno quiera mirar, contar o desde dónde quiera estudiarlo. Así que por lo tanto no es posible agotar el tema y nosotros lo que queremos es simplemente indicar 3 o 4 trabajos que se han hecho sobre el cementerio, pero también indicar líneas de investigación, temas posibles, abrir derroteros para el futuro, para otros que deberán seguir también trabajando, porque el cementerio en sí, claro, puede ser visto como una institución particular, tiene una ubicación física, uno lo identifica, pero adentro contiene, ya lo hemos dicho, como capas geológicas, la historia de 6 generaciones de penquistas, por decirlo así, la historia de muchas instituciones, muchas de las cuales no existen, la historia de personas muy destacadas, y de alguna forma entonces cada una de ellas también merece ser historiada y contada. Y también como tiene una materialidad, una arquitectura, un simbolismo, ¿no es cierto? También eso merece su propia historia y las personas que han hecho su vida en torno al cementerio y en torno al cementerio, me refiero a marmolistas, floristas y otros oficios, también requieren ser estudiados. E incluso más allá, una aproximación más cultural a la historia, hablar de la muerte como tal, de los ritos, ¿no es cierto?, o bien de las epidemias, las enfermedades, aunque no tengan rostro, también es algo asociado a lo que estamos hablando. Por eso entonces, aunque en el caso mío escribí un libro comprensivo, panorámico, referido al cementerio, nunca fue la intención agotar el tema, sino al revés, abrirlo. Porque sobre el cementerio de Concepción se ha trabajado y se ha escrito. Hay varias tesis de sociología, de antropología, de historia y de arquitectura. Todas ellas están recogidas en este texto, donde está, por supuesto, en su marco teórico un barrido de todo lo que se ha escrito en la región sobre este cementerio. Una obra clave que siempre hay que mencionar es de Margarita Fernández, La historia del cementerio, que la escribió en el año 89 y por lo tanto los últimos 32, 33 años el libro lo actualiza porque el libro, que tiene un par de años, llegó hasta el año 21. Entonces lo que hace el libro es recoger lo que existe, lo que se ha escrito, ponerlo en valor y dar una mirada panorámica a estos 200 años de historia y a los temas que se han trabajado, que interesan al cementerio. Pero más que como un cierre, una invitación a seguir trabajando en el futuro. Y por eso, para no latearlos con un índice, más bien lo que yo hice es comparar unas poquitas imágenes, porque cada una de alguna forma refleja o resume una dimensión de lo que vale la pena estudiar y que en ningún caso pienso haberlo agotado. El cementerio, como espacio físico, en su ubicación, en su arquitectura, en su desarrollo en el tiempo, es un tema que merece estudiarse. Tuvimos acceso a una serie de planos antiguos, porque el cementerio en sí también tiene su archivo, y hoy día, como la ciudad misma se está reconfigurando, como Concepción crece, se transforma en una gran conurbación, esto que quedaba antes en la periferia, que queda marginal, hoy día tiene una gran centralidad si pensamos que está cerca del encuentro entre Atacabán y Concepción, frente a poblaciones como Pedro del Río, como Prieto Cruz o Lorenzo Arena, que son cada día más centrales y parte de Concepción. Así que la ubicación, digamos, junto al río, junto al Cerro Chepe, que está a la espera de que se ejecute su recuperación, es un tema que merece estudiarse desde la geografía urbana. El libro también de alguna forma se asoma a los orígenes del cementerio en la ciudad. Concepción es una ciudad que está pronta a cumplir 500 años, le faltan apenas 27 años, ahora hay que restar uno menos. Los que están acá presentes probablemente todos van a tener la suerte, ojalá, de estar presentes, pero partió en Penco y como todo cementerio partió no fuera de la ciudad, sino muy dentro de las iglesias, para aquellos que tenían el privilegio de poder quedar ahí, o bien en su entorno, quizás para la gente más modesta, pero en Penco, en el conjunto de Penco, hay varios cementerios, algunos de los cuales están siendo investigados. El más importante, por supuesto, es San Francisco, donde se está buscando a los antiguos gobernadores, ¿no es cierto?, que son 6, que terminaron su vida en Penco, y por lo tanto también hay historia funeraria que estudiar en el antiguo Concepción. Pero cuando llega al cementerio
a esta ciudad nuestra, a este emplazamiento en el Valle de la Mocha, de nuevo son los cementerios, son los hospitales y las iglesias el lugar de custodia de los muertos. Lo que se ve ahí es el Hospital San Juan de Dios, que quedaba no como ahora, sino antes en calle Serrano, a la altura de O'Higgins, donde estaba este convento de una orden que se dedicó a cuidar a los enfermos en tiempos muy antiguos, pero como decíamos el otro día, en forma tragicómica, más que a curarse, la gente iba a morir a los cementerios porque pocos sobrevivían, los ricos no iban al cementerio, los médicos, que tampoco eran médicos, eran barberos y un poco más, iban a sus casas. Este era más bien un lugar para la muerte. Después se trasladó, muy cerca de nosotros, se trasladó donde está hoy día el Hospital Regional, que hace 1920, cuando se funda esta universidad, el proyecto era hacer una universidad de hospital clínico. Enrique Molina quería una universidad, Virginio Gómez un hospital clínico. Le fue bien a Molina porque la universidad nació el 19 y mal a Virginio Gómez porque recién después del 39, después que cae y se destruye el Hospital San Juan de Dios, entonces se construye el Hospital Regional inaugurado el año 43. Y antes de eso, entre medio, esta universidad, la Facultad de Derecho, varias más, fueron hospital con camas y todo. Bueno, ese entonces el hospital, cuando todavía estaba en manos de la Orden de San Juan de Dios, en lo que hoy día es calle Serrano. Bueno, son 200 años, durante 100 años fue un lugar modesto, no más de 1 hectárea, con poco cierro, pero ya lo notable es que tenía estos mausoleos de la élite. ¿Y por qué ocurría esto? Nuestra hipótesis, y que de alguna forma la grafica en la portada del libro, es que el ejemplo de personas como Pedro del Río, que vieron en otros lugares del mundo, en La Recoleta o en Père Lachaise en París, estos mausoleos, siguió el ejemplo, hizo su propia escultura y la élite lo siguió, y entonces gracias a él, en alguna medida, tenemos hoy día este sector patrimonial tan valioso, el cementerio, donde hay elementos de arquitectura neoclásica e incluso neogótica que ya no quedan en la ciudad. Así que el cementerio es un repositorio de la memoria no solamente de los vivos, sino también de los estilos que caracterizaron esa condición del pasado, que alguna vez fue rico con el trigo y que perdió casi todo su patrimonio con el gran terremoto del 39 y después del 60. Bueno, un ejemplo nomás de lo que todavía conserva el cementerio y que ya no queda en la ciudad, el mausoleo neogótico de la familia Benavente, ¿no es así? Así es. Que quedó trizado, pero sobrevivió al terremoto del 2010. Nuestra misión es protegerlo de manera tal que cuando venga el próximo terremoto no caiga. Porque otros como ese tuvieron menos suerte, y en el libro se hizo un intento de dejar un registro. Hay una sección que se llama In Memoriam. In Memoriam, por supuesto, se escriben sobre los muertos, pero también sobre los edificios que se perdieron para siempre. Hay un par de páginas con imágenes de mausoleos antiguos que ya no existen y nunca más, como este de, ¿no es cierto?, de Víctor Lamas, fundador del Sur, gran político, que cometió el error de haberlo hecho en piedra Perequén y que, por supuesto, no quedó nada cuando fue el terrible terremoto de BCTF en el 2010. Parece que estuvieran llorando, ¿no es cierto? Pero bueno, cayeron muchos, pero otros quedan y por lo tanto hay patrimonio que cuidar y que contar. Esta foto está ahí solamente para contarles que si bien lo más evidente es lo físico, lo material, los mausoleos, también está detrás una cultura muy fuerte vinculada a la muerte, que hoy día no es tanto como antes. Esto es del año 44 y vean cómo a página completa la portada del diario reflejaba lo que era el gran día de los muertos, en que la gente se preparaba, iba durante semanas antes a limpiar, a encalar sus mausoleos. El comercio llegaba hasta el centro de Concepción por toda la calle Prat. La gente viajaba de lejos, acompañaba a sus muertos. Algo de eso se ha perdido, como todas las actividades colectivas en nuestra sociedad cada vez más individualista, pero también esta cultura de la muerte es algo que merece estudiarse. Los cortejos, ¿no es cierto? Los ricos y los pobres se encontraban en el cementerio, antes que hicieran el paso a nivel, que luego se cayó, ahí aparece un cortejo. Al principio era más trágico, se llevan al hombro nomás los muertos, a veces ni siquiera en cajones, y caminando, demoraban varios días. Después a carroza a caballo, las que ya no quedan en Concepción, pero en otras ciudades sí. Y el mismo cementerio tenía al frente, ¿no es cierto?, unas caballerizas donde estaban estos carros. Todo eso el libro también lo va contando, mostrando la evolución en el tiempo del cementerio. Carlos está trabajando un texto sobre los oficios vinculados al cementerio. Este es un cuadro maravilloso, me encanta mostrarlo porque es de Pedro Lira. No sabemos si lo pintó en Francia o en Chile, pero ahí está. Y está en la Pinacoteca de la Universidad, de gran formato, se llama Los Marmolistas. No sé si está pensado sobre los
sobre el mármol funerario o el mármol artístico, pero en definitiva este oficio, como el que mencioné, la florista y otros más, están vinculados al cementerio y todavía se pueden estudiar, son tradiciones familiares de generaciones y son parte de la cultura funeraria. Y dentro de esto también la tragedia de la mortalidad infantil, morían más gente que la que nacía en esta ciudad a principios del siglo XX y morían más niños que adultos. Y cómo se podía soportar y llevar esa tragedia, cómo se sublimaba, era complejo, pero una de las modalidades era justamente estos angelitos, estos niños que sin pecado se iban al cielo y que se les hacía ahí unos pequeños altares en las casas, a los cuales se sufría, pero también se celebraba, y eso entonces quedó reflejado en la pintura de la generación del 13, como esa, me parece que de Arturo Gordon, que también está en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Este tema de los angelitos, como las animitas, son también expresiones culturales de la muerte vista por la sociedad. Y la expresión material, por supuesto, más triste y más evidente, son los patios de párvulos, que en el cementerio son 7, que hoy día se están trabajando por arqueólogos, por historiadores asociados a nosotros, con la idea de proteger, primero entender lo que pasó, quiénes eran, cómo murieron, luego poner en valor este espacio, generar un pequeño circuito, ya hay una placa, donde poder contar lo que le hace una epidemia a una ciudad, la importancia de la seguridad y de vacunarse. Para aquellos que piensan que la vacuna no sirve, muchos estarían con nosotros si la vacuna hubiera existido. Y por lo tanto, este tema, que no es tan evidente como el de los próceres, ni de los artistas, ni de la estatua de mármol, también es parte de la diversidad de una ciudad que se refleja también en el cementerio. Bueno, en los últimos 10 años se ha llevado adelante un programa de rescate del patrimonio del cementerio, y eso también lo cuenta el libro, y creo que hace falta otro libro que pueda ser más profundo. Aquí solamente hubo espacio para dedicarle un capítulo, con algunos ejemplos más potentes de aquellos mausoleos que fueron priorizados, como el de Pedro del Río, como el de la familia Castellón, o el de el General de la Cruz, que era el único monumento histórico que estaba en el cementerio hace unos años, y ahora ya son 3, hay 2 más que están en trámite. Poco a poco se empieza a reconocer formalmente el valor del cementerio, y eso implica también acciones muy, muy prácticas como esta. Vean ustedes el tremendo andamio que hubo que construir para poder evitar que se cayera el General de la Cruz, y hoy día está nuevamente recuperado y puesto en valor. Entonces, estas intervenciones que se han hecho con mucho apoyo están contadas en detalle, con la idea de que sirvan para motivar, que en el futuro sigan también desarrollando por otros, porque el cementerio se administra por unas personas un día, pero mañana tendrá que tener continuidad. Se inaugura en presencia del alcalde que preside nuestra corporación, que es la que administra el cementerio, y entonces la idea es hacerlo con la comunidad, y por eso la recreación histórica, y que venga Pedro del Río hasta la momia, que venga un carruaje, no es algo solamente lúdico ni ligero, sino una forma de comprometer también a la comunidad y que sienta que el cementerio le pertenece, y que si no hay conciencia ni voluntad ciudadana de cuidarlo, ¿qué puede hacer una autoridad o un simple funcionario por sí mismo con sus pocos recursos? El cementerio tiene muchas tareas pendientes, porque el cementerio es una ciudad, son 30 hectáreas. Algunos dicen que 1 millón de muertos, pero es imposible contarlos, pero como sea, tampoco es posible para un grupo de personas poderlo reparar. Por eso es una tarea infinita, que siempre continúa, y cuando pasan unos meses, nuevamente el ataque biológico, como se dice, la naturaleza de nuestra región, tan rica, tan verde, pero que también es tan dura para el mármol y para la intemperie, que nuevamente requiere que estemos trabajando. Así que es una tarea que nunca termina, y por eso entonces es necesario buscar respuestas. Y aquí lo que está es un ejemplo nomás de que el patrimonio no es algo obvio, no se trata de volver las cosas al origen, ya como eran. A veces no es posible, como acá, hay que tomar decisiones, y a veces las decisiones son dejar que el paso del tiempo, que el efecto trágico del terremoto quede reflejado, y que a los valores tradicionales de un mausoleo hermoso, de un prócer que pueda estar ahí, se suma justamente dejar una evidencia física, visual, tangible, de la condición sísmica de nuestra ciudad, que después con el tiempo, cuando todo se limpia, se repara o se destruye, se olvida, pero esto es un recordatorio de lo responsable que hay que ser al construir, y lo que hay que hacer para mantener la continuidad entre el pasado y el presente. Ver esta estatua que una vez estuvo descabezada, amarrada, lacerada por
una enredadera que penetraba sus carnes de mármol, y verla ahora recuperada, protegida, bien firme y además reconocida como monumento histórico nacional es una gran alegría, porque hace pensar que lo que se puede hacer hoy día no es efímero, sino que va a trascender, y ojalá motive a otros para que hagan lo mismo cuando tengan esta responsabilidad en sus manos. Ese es el sentido del libro, tratar de dar permanencia, de dejar un registro de lo que se ha estado haciendo, y como decía, más que agotar el tema, abrir el camino para que otros con una mirada más aguda, más monográfica, vayan dejando registro de otras dimensiones de lo que significa la compleja diversidad del cementerio de una gran ciudad. Bueno, ahí se ve cuando don Pedro pasó a ser reconocido como monumento histórico, después de haber estado en el suelo, descabezado, sin dedos, ¿no es cierto?, a la persona que hizo la donación más grande para que se fundara esta universidad y que murió el año antes que naciera, o sea, no pudo verlo. El que hizo un premio que por 50 años recibió la infancia, y para qué decirlo, donó el Parque Hualpén y también los terrenos de la población obrera que lleva su nombre. Merecía lo menos que su estatua la reparáramos, y ahora estamos con la tranquilidad de conciencia de que está nuevamente de pie. Bueno, se hace la noche en el cementerio, ya no es un lugar de duelo privado, se cierran las puertas, pero siguen ahí sus habitantes silenciosos, y estamos haciendo lo posible, con todo el respeto que merecen, de correr un poco la línea del simple duelo privado, del funerario, hacia lo cultural, porque el cementerio claramente es un espacio cultural, a través de las visitas guiadas que Carlos conduce, y Boris también, a través de la guía que va a presentar Verona, que ella escribió, que hemos podido publicar y reeditar en el archivo, y que además está disponible en línea, de manera tal de que pueda verse de otra manera, y además acoger no solamente a los penquistas que quieren saber más sobre la historia, sobre el pasado, sino en el futuro, cuando digo el futuro, hoy día mismo, actividades de una agenda cultural muy nutrida que vamos a estar desarrollando todo este año 2023 en el marco del Bicentenario del Cementerio. Ya la lanzamos hace una semana, pero va a haber un visitour en que va a estar Carlos ahí acompañando, van a haber conciertos, concursos de fotografía, una serie de actividades que culminan en diciembre. En noviembre les invito a los que no lo sabían a seguir al cementerio por las redes, por su página web, Cementerio de Conservación Patrimonial, porque todo esto va a culminar en noviembre, cuando se cumplan 200 años de que el cementerio abre sus puertas, con un gran encuentro iberoamericano en que unas 400 personas desde Portugal a México, de Cuba hasta España, van a venir a hablar sobre cultura funeraria, a conocer nuestro cementerio, y yo creo que va a ser la forma en que este cementerio va a ser reconocido en su valor, no solo por los penquistas, ni siquiera por los chilenos, sino por toda la gente de este gran continente que le interesa la cultura y que valora la cultura funeraria. Así que esa es la invitación. En verano, sobre todo, esto está funcionando, pero también durante gran parte del otoño y la primavera está iluminado, como ustedes pueden ver, así que la invitación es acercarse y saber más. Yo hice una modesta contribución con este libro en el ánimo de aportar al Bicentenario, pero en ningún caso, insisto, pienso que el tema se haya agotado. Al contrario, si logra despertar la curiosidad de saber más, de escribir, de conocer, creo que ahí sí el libro va a haber cumplido su objetivo. Les agradezco, y quisiera entonces dar la palabra a Verona, que ahora va a hablar sobre su guía. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Verona Loyola, soy periodista, y como bien comentó don Armando, estuve a cargo de escribir la guía patrimonial del Cementerio General de Concepción, el capítulo que se llama Personajes y familias de relevancia histórica. Pero como también lo dijo don Armando, esta idea surge cuando visité el 2013 el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires. Y aquí está la guía de ese cementerio, la cual me sirvió de inspiración para escribir esta, que se editó el año 2015 y que ha sido un aporte, por lo que me comenta Carlos, porque el público la ha aceptado de muy buena manera, la ha adquirido y ha recorrido el cementerio junto a esta guía. La ha ido tan bien que se hicieron 2 ediciones, el 2015 y el 2018.
¿Y qué es lo que pretende esta guía? Que sea una ayuda para quienes visitan el Cementerio General de Concepción y puedan acceder al casco histórico. Ahí está el plano, el cual muestra 24 mausoleos y tumbas de personajes de relevancia histórica para la ciudad y de familias que han contribuido a lo que es Concepción hoy en día. De los 24 personajes, destacamos a 4 mujeres, las cuales han tenido una excelente aceptación, y a partir de ese recorrido surgió otro recorrido, que Carlos también es el encargado de guiarlo, porque también queremos relevar el papel de las mujeres que forjaron la región del Biobío. En el casco histórico contamos con 3 monumentos nacionales, lo cual hace que el recorrido en el cementerio sea bastante atractivo. El primero de ellos fue declarado en 1987, ahí dice 89, me equivoqué, pero es del general José María de la Cruz y Prieto. Él fue denominado el caudillo del sur, un personaje de gran relevancia política para Concepción y también para el país. Y el segundo monumento histórico es el mausoleo que don Armando ya comentó, de la familia de Pedro del Río Sañartu. Él tiene una historia bastante trágica. Perdió a su esposa y a sus 2 hijos durante una epidemia de difteria. Así que la placa conmemorativa dice que los 3, perdía a los 3 a la vez, o los 3 se fueron a la vez. Lo que lo hace también un mausoleo bastante atractivo y que está considerado entonces en este recorrido. Y el tercero es el mausoleo de la familia Castellón, que también tiene un valor artístico muy importante de recalcar porque fue esculpido por Nicanor Plaza, un gran artista chileno, y nosotros tenemos el privilegio de contar con una obra de él en nuestro cementerio. Así que los invito a recorrer el cementerio. Muchas veces uno se puede cuestionar el tomar un cementerio desde un punto de vista cierto turístico, pero en realidad yo creo que tenemos que ampliar nuestra mirada y entender que un cementerio también es una ciudad y que uno puede visitarla como tal, porque tiene calles, tiene avenidas, tiene plazas. Uno puede recorrer esta propuesta que yo les presento. También hay otras que está trabajando Carlos, ¿cierto?, relacionada con los oficios, como la Sociedad de Banistas, la Sociedad Lorenzo Arenas, el Colegio de Profesores, los bomberos y muchos otros. También hay un recorrido que se puede implementar, y por eso también el llamado a que otros profesionales se entusiasmen en estudiar el cementerio. Por ejemplo, estos 2 mausoleos fueron declarados monumentos históricos porque ellos reúnen valores y atributos artísticos, como ya se lo había mencionado. Así que también una ruta muy interesante podría ser esa, abarcar el patrimonio artístico que guarda el Cementerio General de Concepción. Yo los invito entonces a que se sumen a esta iniciativa de poner en valor el Cementerio de Concepción, que lo visiten, que se sumen también a las actividades que están siendo programadas para el próximo noviembre en el marco de esta gran fiesta. Nosotros con Carlos tuvimos la oportunidad el año 2019 de presentar nuestros libros en la ciudad de Málaga, en España, y tuvimos una excelente recepción, por lo cual nuestro cementerio es conocido, podemos decirlo, por los especialistas del mundo. Así que nuevamente les agradezco que estén aquí esta tarde y le doy entonces el pase a Carlos. Muchas gracias. La modesta contribución que quise hacer a nivel historiográfico sobre el cementerio tiene que ver mucho con la problemática de los disidentes. El cementerio, como bien lo mencionaba Armando y Verona, refleja las diversas problemáticas que ha tenido la ciudad de Concepción en su historia. Entonces, una de las problemáticas es la inmigración de las comunidades no católicas en el siglo XIX. Y es una problemática que se repite igual en varios territorios del anterior Imperio Español.
Por lo tanto, en diferentes cementerios de Latinoamérica, en los más antiguos, de los primeros cementerios de extramuros, vamos a encontrar justamente los cementerios de los disidentes. En algunos casos, estos están contiguos o dentro del cementerio general más principal, y en otros están aparte. Incluso en Chile, por ejemplo, en el sur de Chile, donde llegó toda la inmigración alemana a la zona de La Unión, Osorno, Puerto Varas, ahí nos encontramos con los cementerios de alemanes, justamente cementerios que incluso hasta el día de hoy están administrados por la Iglesia Luterana. La diferencia del caso acá en Concepción, actualmente tenemos el lugar donde se encontraba este cementerio de los disidentes, actualmente se llama el Patio Inglés. Bueno, aquí hay algunas de las fuentes en las que se pueden, igual con esto queremos invitar también a seguir investigando el cementerio. Algunas de las fuentes que se utilizan para poder abordar estos estudios son, por ejemplo, a nivel institucional, las actas de la Junta de Beneficencia, que se encontraba administrando el cementerio desde su inicio hasta 1945. Y se encuentran físicamente frente a donde estamos nosotros, allá en la biblioteca de la Universidad de Concepción, en la Biblioteca Central, en la Sala Chile. Ahí tuve la oportunidad de poder revisar 150 tomos de las actas de la Beneficencia, donde entre ellos se pudo encontrar un poco la problemática del cementerio de los disidentes, cómo se fue gestionando este espacio, al principio entregado a las mismas comunidades de los extranjeros que se encontraban con la problemática de no tener un lugar donde sepultarse. Si ese es principalmente la problemática. Durante los primeros años, donde Chile se abre hacia el mundo extranjero, en los años de la independencia y a principios del siglo XIX, van a llegar estas comunidades inmigrantes y no van a tener un espacio especial donde sepultarse. Entonces por eso solicitan a las autoridades. Aquí en el caso de Concepción se le solicitó al intendente José María de la Cruz. De hecho, el mismo general de la Cruz, que fue intendente en aquellos años, le dio la posibilidad a los disidentes de Concepción de poder tener su cementerio contiguo al cementerio general. Y justamente en este plano podemos ver que, a ver si funciona esto, ahí sí. Allá se encontraba, ¿cierto? En este pequeño cuadrado se encuentra lo que es el cementerio de los disidentes, contiguo al cementerio general. Así se mantuvo durante muchos años, administrado por las mismas comunidades. Hay una documentación que no pudimos tener acceso, en este caso del estudio, para poder abordar lo que es la documentación que ellos mismos habrán tenido sobre el cementerio de los disidentes. Esto se pasó de manos de particulares, incluso en su primer directorio estuvo personas de la comunidad rusa, alemana, británica. Entonces era una oportunidad para, entre todos, solucionar esta problemática de la muerte en un país católico. Ahí está uno de los registros del primer diario protestante de Concepción, El Republicano, creado por la Iglesia Presbiteriana de Concepción. Una de las iglesias que se aborda en este libro, de hecho en el primer capítulo, se aborda la historia de la Iglesia Presbiteriana, Luterana y Anglicana de Concepción. A quienes también agradezco el aporte, porque gracias a estas comunidades también pudimos abordar esta problemática y esta historia. Bueno, esta situación de tener un espacio separado por una muralla y una reja que incluso se encontraba hasta los años 40, separando físicamente este cementerio general del cementerio de disidentes, se mantuvo hasta 1929, cuando recién allí la Junta de Beneficencia logró, después de tiempo de negociaciones con los mismos directorios de los disidentes, poder apropiarse de este espacio y hacer el traspaso a la Junta de Beneficencia, algo que recién se logra en 1929, cuando Chile ya había dejado de ser un Estado católico constitucionalmente, cuando la problemática un poco había pasado, por así decirlo, después del tiempo. Es interesante también el discurso que se hace mención acá en este acto, porque se menciona que ojalá que ahora el cielo, de alguna manera, que este territorio, por así decirlo, que reúne a todos los cristianos, pudieran descansar allí todos juntos, sin separación. O sea, celebraban que cayera la separación entre el mundo católico y el no católico. Esto demoró también varios años en poder dividirse, terminar el muro, ¿cierto?, y la separación. Hoy día ya no queda nada más que los cimientos de la antigua reja que separaba estos espacios, y el cementerio de los disidentes después también fue utilizado por las mismas familias católicas que pudieron hasta el día de hoy. Si ustedes lo visitan, el Patio Inglés está
conviven allí varias sepulturas de familias católicas y no católicas. Bueno, esta es una de las imágenes de portada de este libro, que es la sepultura del pastor anglicano, William Henry Elkin, quien se preocupó de traer la iglesia anglicana desde Lota hacia Concepción cuando ellos llegaron ahí a la zona del Carbón. Y también hay algo interesante que ver, y esta es la invitación también a visitar el cementerio, que se ve una pequeña placa en un costado de la imagen, y es una de las 40 placas QR que en este momento están en el cementerio, forman parte de un circuito autoguiado. Esto forma parte de justamente este plan de puesta en valor que ha trabajado la corporación SEMCO en los últimos años. Y a través de un proyecto de puesta en valor pudimos insertar este circuito autoguiado, entonces no solamente pueden asistir a las visitas guiadas que se realizan los jueves y los viernes en la noche y los sábados en la tarde, sino además en el día a día pueden visitar el cementerio, escanear estas placas QR, leer también la reseña de estos personajes y poder hacer un recorrido lógico, complementando también la guía que pueden adquirir, ¿cierto?, en el caso del trabajo de Verona. Bueno, ahí también se encuentran, en el caso de la comunidad alemana, los marineros del Dresden, de este suceso que ocurrió para la Primera Guerra Mundial. Y con esto finalizo esta pequeña intervención, ¿cierto?, sobre el libro de los disidentes. Estamos actualmente trabajando también en una futura segunda edición. Hasta el momento he tenido una muy buena acogida por el público. Este es un libro de una coedición entre la editorial Historia Chilena y la editorial del Archivo Histórico de Concepción. Lo pueden encontrar también en PDF. Estos libros, de hecho, están en la página del Archivo Histórico de Concepción, en la sección Publicaciones. Ahí lo pueden encontrar, descargar gratuitamente. Y también en la página cementerioconcepcionpatrimonial.cl, que tiene una sección de tesis y publicaciones que se han realizado sobre el cementerio. Muchas gracias. O sea, el cementerio se puede visitar, el cementerio se puede leer, y lo mejor es hacer las dos cosas. Así que muchas gracias por su paciencia. Buenas tardes. Quiero agradecerle. Amo hoy en día el cementerio. Mi familia no lo entiende, pero en serio yo mientras puedo voy, me encanta. Y he podido adquirir los libros, son maravillosos, adquiéranlos, son de mucho conocimiento. Y una vez aprendí de don Alejandro, dijo, si uno quiere conocer tu historia, tu país, tienes que conocer el cementerio. Y lo hice, y fue maravilloso. Y usted nombró, tenía una duda siempre, hay unas plaquitas, en realidad me he dado el tiempo de buscarlas, me he recorrido solo el cementerio buscando los tiempos, pero tengo la duda en la placa número 1, me ha costado encontrarla. Sí, bueno, respondiendo a su pregunta y agradeciendo también el entusiasmo que ha tenido por el cementerio, la placa número 1 es la del sector patrimonial que está en la plaza de la entrada, en la esquinita de la plaza José Cardenio Bello. Cuando uno ingresa al cementerio por la entrada principal, está en el costado derecho, se encuentra la placa que dice sector patrimonial. Y ahí usted la puede escanear y sale también una de las fotografías más antiguas de la plaza, donde están, por ejemplo, las araucarias recién plantadas, y eso nos da a entender que la plaza es una construcción paisajista y así como otras plazas que hay en el cementerio, se hizo un esfuerzo en su época de construir allí una plaza. Que al otro lado igual, bueno, uno tiene que recorrer todo el cementerio para encontrar las plaquitas y encuentro que es algo muy ameno y didáctico para ir conociendo, y se encuentra con otros mausoleos, así que los felicito. Muchas gracias. Oiga, muchas gracias a ustedes, porque nosotros, aparte de canas, no hemos tenido nada escrito en estos libros, así que el cariño de la gente que siente que esto tiene sentido es lo que nos lleva. Y además hoy día justamente una reunión en la dirección de tránsito para poner señalética para que la gente pueda llegar al cementerio, así que es importante lograr llegar y así entonces poder disfrutar lo que ahí se encuentra. Patrimonio cultural, pero también natural, porque hay hermosos jardines, araucarias, y también nosotros hemos agregado nuevas plazas, porque se hizo hace 100 años, con menos recursos, ¿cómo no se va a hacer hoy día? Tenemos tiempo para una o dos preguntas más, así que levanten la mano si tienen alguna consulta para los autores.
Yo tengo una para don Carlos. ¿Sobre qué más se debería escribir en el cementerio? Si hace un listado de temas así, ¿qué se le ocurre? Muy buena pregunta, porque, por ejemplo, hemos mencionado, ¿cierto?, los oficios del cementerio, que implica un estudio no solo del oficio hoy en día de lo que se hace, sino que hay varios oficios que, por ejemplo, que han desaparecido. Incluso en nuestro cementerio hubo un arduo trabajo infantil durante muchos años. Los niños que iban a lavar las sepulturas. Los aguateros. Los aguateros, ¿cierto?, que ofrecían agüita con escobita. Ellos, igual, todavía hay personas vivas que alcanzaron a hacer ese oficio. También un área, ¿cierto?, es esa de los oficios. Otra área que ha sido abordada en diversos trabajos, pero no se ha hecho un solo trabajo de este tema, que es la simbología. Nuestro cementerio convive y tiene el lenguaje de las sepulturas. Eso es lo que los invitamos a un poco leer en los circuitos, pero también es una temática muy interesante de poder investigar, de analizar los símbolos. Y una cosa son también las tendencias arquitectónicas. Se han hecho varios trabajos sobre arquitectura, pero es interesante poder volverlas a abordar. Además está el tema, cierto, de la sepultación de los párvulos, que se está abordando actualmente. También el tema de los rituales. Los rituales, las expresiones funerarias dentro del cementerio. Sí, son muy buenos temas. Para el tema de la arquitectura, hay todo un archivo en el cementerio y hemos rescatado tomos de construcciones con las cartas, los permisos, los planos, los arquitectos, los presupuestos, los proyectos, que está virgen para que lleguen los estudiantes de arquitectura, otras carreras, que puedan hacer ahí trabajos serios más profundos, en que aquí, como decía, solo insinuamos esas temáticas, pero hay que profundizarlas y son interesantes. Y el tema de los oficios, estoy de acuerdo, pero también el cementerio refleja una forma distinta de sociabilidad que ya está casi desaparecida, que son las mutuales, las cooperativas, las asociaciones, donde está la más conocida, Lorenzo Arenas, pero hay muchas otras, la de Fleteros Pedro del Río. Por ejemplo, la más notable para mí era los ferroviarios Tercera Zona, que es un gran mausoleo del año 24, estilo Art Deco, que reunía 3.000 miembros y quedan 18. Ahora deben quedar 16. Pero ahí está su mausoleo enorme. Entonces también estudiar la asociatividad en Concepción, el mundo obrero, una ciudad industrial como la nuestra, a través de los vestigios más potentes que son esos grandes mausoleos. No quedó nada de la estación de ferrocarriles, no quedó nada de la maestranza, pero ahí está en el cementerio el mausoleo. Así que yo creo que es cosa de buscar y descubrir que el cementerio, más que el cementerio, es la vida de la ciudad, en un reflejo, pero también detenido en el tiempo. Así que son muchos temas. Así es. Y de hecho en la página cementerioconcepcionpatrimonial.cl estamos subiendo ahí una sección donde hay fuentes iconográficas también, las imágenes más antiguas, las van a poder ahí descargar, visitar. Y también lo que comentaba don Armando, los planos ¿cierto? Los vamos a estar subiendo en esta sección de la página. Es una página distinta que la del cementerio, sin un sentido comercial o operativo, con sentido patrimonial, que recoge, que se levantó ahora con ocasión del Bicentenario, con ocasión de este Congreso, pero es para siempre, y Carlos se va a preocupar de alimentarla, pero es colaborativa, así que tenga algo que aportar, una fotografía, un documento, bienvenido, y no solo sobre nuestro cementerio, sino sobre otros cementerios, para estudiar esto con una temática más transversal y poder aprender sobre, perdona que lo repita, esta cultura de la muerte que está más viva que nunca. Yo tengo una pregunta acá, la producción. Me llama la atención este rescate como de lo artístico, lo estético también, en un espacio que por lo menos para la cultura chilena, en comparación por ejemplo a otras como la mexicana, que tiene una relación mucho menos sufrida con la muerte, me llama la atención cómo es posible hacer este tipo de ejercicio. Entonces quería consultar si es que había un enfoque de reconceptualizar el tema de la muerte, o es más bien un enfoque estrictamente como urbanístico del cementerio, como de hermosear un espacio en términos como un espacio en blanco, o como reconceptualizar todas
la semántica que involucra, ¿cierto?, el concepto de cementerio. Me gustaría saber cómo es el enfoque. Es muy breve, si quieren me complementan. Nosotros, que como corporación administramos cementerio, no nos corresponde cambiar la visión que tengan las personas, las familias, la sociedad sobre la muerte. Pero sí de alguna forma correr un poco el cerco de cómo el cementerio administra lo que posee, que son estos testimonios materiales y también los cuerpos. Y es esto que ha dicho el alcalde de que el cementerio se ha visto como un museo a cielo abierto, que sin perder su función operativa o de lo privado, también pueda tener una dimensión cultural. Esto partió de inmediato, hace 10 años atrás, con conciertos, con un concurso de pintura, con estos recorridos, y este año, más que nunca, con concurso de fotografía, autorizamos filmaciones, todo con respeto, respetando también la privacidad, la intimidad de los deudos, de los propios muertos, pero el espacio cada vez acoge otras expresiones de la cultura, pues yo creo que la muerte hay que naturalizarla para que sea un poco menos trágica. Alguien reclamó cuando hicimos una plaza en el cementerio, un cementerio, ¿cómo hace una plaza de niños? Porque tenía hasta juegos. Yo le dije que los niños van a jugar igual. ¿Qué prefiere, que se salten arriba de su tumba? O que jueguen en un juego de niños, ¿cierto? Porque los niños también tienen que ir. Y son parte de la sociedad. Porque el cementerio es una ciudad. Tiene plazas, tiene calles, tiene jardines. Y por eso entonces la idea es que sea más natural. Por eso entonces la idea es que al final de este año, y de ahí para siempre, el cementerio se ha visto como un espacio de cultura, una agenda cultural, porque a las 5 se cierra como cementerio, pero después los mismos espacios donde se despiden a los muertos pueden ser también para escuchar a una cantante lírica, por ejemplo, y además que la parte antigua, esos mausoleos grandes, ya casi no se entierra a nadie porque las familias han desaparecido y por tanto realmente es casi un museo, una ciudad museo, y porque Concepción tiene este campo maravilloso, pero ¿qué tiene la gente que vive en Prieto Cruz? ¿Qué tiene como paseo la gente que vive en Lorenzo Arenas? Que bueno, ahora tiene Laguna Redonda, pero el Cerro Chepe está ahí esperando por años un proyecto. Tiene su cementerio, abierto de lunes a domingo, incluso en pandemia, gratuito, con jardines, con guardias, con muros, con estatuas no de yeso, sino de mármol de verdad. ¿Cómo no vamos a abrirlo entonces? Entonces es un poquito eso, correr un poco el cerco. A lo mejor vamos a ser incomprendidos, pero yo creo que es el camino correcto, porque cuando uno trata la muerte con más naturalidad, quizás sufre un poquito menos. A lo mejor estamos equivocados, cada persona lo ve distinto, pero por eso lo hacemos con la comunidad, por eso estamos aquí contando la historia esta, por eso hacemos estos recorridos, para no ser nosotros los que nos creemos el cuento y el resto no sabe ni en qué estamos. ¿Quisiera complementar algo más? Sí, bueno, yo personalmente he trabajado en los circuitos del cementerio desde el año 2016. Y al principio, cuando comencé a trabajar y le invitaba a las personas, no sé, por ejemplo, repartíamos los flyers, había obviamente un desconocimiento, había obviamente una reticencia como de cómo voy a ir al cementerio a verlo de otro punto de vista, que no sea un espacio donde voy a dejar a mi familiar o a visitar una sepultura. Y te puedo decir que han pasado los años y cada temporada ha sido mucho más exitosa. En una temporada tuvimos 1.300 personas, por ejemplo. Han comenzado a asistir los colegios, instituciones que lo han visto como una salida cultural, patrimonial. Los colegios a través del circuito refuerzan una temática pedagógica que están pasando en historia o en arte, por ejemplo. Cosa de que muchas veces ellos hablan de, no sé, de esculturas de mármol, y ahí están las esculturas de mármol. Hablan, por ejemplo, de las leyes laicas, y ahí está sepultado el coronel Sañarto, que tiene mucho que ver con las leyes laicas. La cuestión social. Claro, o la cuestión social, claro. Entonces, a través de estos circuitos y de ir construyendo poco a poco, a través de los años, podríamos decir que ya llevamos varios años con esta temporada, con estas actividades culturales, ya van a cumplir como 10 años de este trabajo de puesta en valor. Hemos también ido contribuyendo a ese un poco cambio semántico de a poco. Y la recepción de la comunidad ha sido bastante positiva. Yo diría que realmente se ha valorado el cementerio, y con esto buscamos también valorar y respetar el patrimonio funerario. Y para finalizar, me gustaría comentar que cada uno de nosotros tiene una relación distinta con la muerte. Todos tenemos ritos que difieren. Por ejemplo, a nosotros nos apasiona investigar sobre ella, ¿cierto? Ponerla en valor. Pero estamos muy distantes de lo que tú mencionaste al inicio, cómo ve México la muerte. Pero nosotros, durante nuestras visitas que hemos hecho a otras ciudades, recorrer un cementerio es una parte del turismo.
Entonces, como decía don Armando, depende de nosotros naturalizarlo o seguir rechazando el hablar de la muerte en familia, porque hablar de la muerte en la mesa para muchos resulta muy incómodo. Pero cuando tú asumes la muerte, reflexionas sobre la muerte, ya tu forma de enfrentarte a ella es sumamente distinta. Y que nosotros, a través de actividades que se hacen todas con mucho respeto, ¿cierto? Y que buscan que conozcamos nuestra historia, yo creo que para todos es una nueva visión de cómo podemos enfrentar tanto la vida como la muerte. A mí me gusta el concepto de los cementerios, la ciudad de los muertos, y que los vivos somos los que vamos a visitarla. Así que la invitación está hecha. Por supuesto que cada uno tiene su propia forma de convivir con la muerte. Y yo creo que eso acá queda súper claro.